Muy buenas noches y bienvenidos al Instituto Zoe, en este caso virtual, así que estamos en la clase número 3. Vamos a ver en el día de hoy el Evangelio de Marcos. Antes de eso quería decirles que en este momento yo estaría en Kuala Lumpur. ¿Dónde queda eso? Bueno, queda en Malasia. Entonces, para avisarles, estoy viajando a una conferencia internacional, es una conferencia cristiana, y van desde distintas regiones para un gran encuentro que vamos a hacer ahí. Entonces, les pido sus oraciones, porque no estoy yendo acá nomás, no estoy yendo a Pequeña Habana, no estoy yendo por acá nomás, sino que estoy yendo a Malasia. Así que por favor, oren por mí, por protección, para que todo salga bien también en la conferencia. Bueno, seguramente ustedes ya tienen en sus manos el material que les habrán entregado Lucil y Lorena. Tenemos un apunte de apoyo como hacemos cada semana y también el test con las preguntas. Espero que también las preguntas que ya hayan respondido a la clase pasada ya las hayan entregado. Así, de esa manera se puede seguir adelante. Bueno, más allá de todo esto, vamos a empezar hoy con el Evangelio de Marcos. La clase pasada vimos el Evangelio de Mateo y vimos que tenía características bastante particulares, entre ellas que Mateo hablaba para el pueblo judío. Entonces, era una manera muy especial de utilizar el lenguaje y todo, porque, entre otras cosas, como vimos, ponía varias citas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para representar a Jesús como el Mesías y Rey, también como el cumplimiento de las profecías, por ejemplo, de Isaías, donde hablaba de la llegada del Mesías. Entonces, para dar ese cumplimiento, Mateo lo presenta de esa manera. Ahora vamos a ver a Marcos, que Marcos tiene otro enfoque. Marcos le habla no a los judíos, sino a los gentiles. Entonces tiene que utilizar otro tipo de mensaje, otro tipo de palabras, y dentro de esos gentiles a los que le quiere hablar Marcos están los romanos. Por lo tanto, su evangelio va a estar caracterizado por la practicidad, como le corresponde a los romanos, que a ellos no les gusta una cosa demasiado elaborada, con muchas palabras, sino algo práctico. En la cultura antigua, los griegos eran más de la filosofía, de todo la academia, los pensamientos filosóficos, y los romanos eran prácticos. Los romanos querían cuestiones prácticas del día a día, resolverlas, y por eso entre las cosas que crearon los romanos, ¿qué está? El derecho romano. El derecho romano que fue la fuente para la mayoría de las legislaciones de nuestros países. Casi todas las leyes de nuestros países tienen su fundamento en el derecho romano. Entonces, volviendo al tema, Marcos se ocupa de hablarle a los gentiles y se ocupa de hablarle con un lenguaje que estos gentiles romanos pudieran entender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver primero algunas cositas acerca del autor de este evangelio. La Biblia nos habla de Marcos, pero ¿quién es este Marcos, no? En realidad este Marcos es Juan Marcos. La Biblia habla de Juan, de sobrenombre Marcos, y era, entre otras cosas, el primo de Bernabé. Ustedes recuerdan que hay un viaje misionero, ¿no? Que era entre Pablo y Bernabé, y ellos llevaron de ayudante a este Juan Marcos, que era el primo de Bernabé, que era un joven. O sea, todo esto empezó cuando Pablo y Bernabé llegan de Antioquía a Jerusalén para traer la ofrenda que se había recaudado para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por bastante necesidad. Un tiempo de hambruna, digamos, en ese lugar. Entonces necesitaban el apoyo, la ofrenda que llegaba de Antioquía. Y llegaron por medio de Pablo y Bernabé.
Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, se encuentran con este joven, Juan Marcos, y se ve que comienzan a tener buena relación entre ellos porque lo incluyen en el próximo viaje y sale de viaje misionero con Pablo y Bernabé. Juan Marcos era hijo de María. Todo esto está en Hechos 12, del 11 al 17. María entonces era la madre de Juan Marcos, era una mujer viuda, pero por lo que podemos sacar de varios pasajes bíblicos, era una mujer rica, una mujer que vivía en una casa grande, porque esa casa servía de iglesia, para que se congregaran los hermanos. Y esto lo sacamos de cuando Pedro sale de la cárcel. No va a otro lugar, sino a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, y en ese lugar lo recibe una criada o una empleada, podríamos decir, de María, que era Rode, que en el apuro, al ver a Pedro ahí, por el que estaban orando para que salga de la cárcel, le cierra la puerta, porque no lo podía creer. Bueno, esta persona era una sirvienta, alguien que ayudaría en la casa, por lo cual todo esto nos habla de que María estaba en muy buena posición económica. ¿Por qué? Porque tenía una casa grande que daba refugio a toda la iglesia. O sea, ahí se congregaban, se reunían varios hermanos. O sea, tiene que ser una casa bien grande. Y por el otro lado, si tenía al menos una empleada a su servicio, nos está hablando de una buena situación económica que tenía María, la madre de Juan Marcos. Por lo cual, si en la casa de María, y donde vivía entonces el joven Juan Marcos, llegaban todos los hermanos a congregarse ahí, prácticamente la iglesia funcionaba ahí, entonces Juan Marcos tenía una posición bastante privilegiada para aprender directamente de los apóstoles, ¿no? De manera directa podía estar aprendiendo de Pablo, de Pedro y de todos los hermanos que estaban en la congregación. Entonces, cuando hablamos de los evangelistas, siempre hablamos de los testigos oculares, que era importante ser un testigo ocular ¿para qué? Para hablar no solo de lo que escucharon, sino de lo que vieron. Entonces, Juan Marcos, por un lado, participó y fue testigo ocular, porque si la iglesia se celebraba en la casa, entonces él tuvo la oportunidad de aprender de manera directa de Pedro, de Pablo y de todos los que estaban ahí, ¿no? Entonces, Pedro también, perdón, Juan Marcos también escribió mucho de lo que aprendió de Pedro, directamente del apóstol Pedro. Esto vamos a ver después, cómo se atestigua la Biblia de que muy probablemente Juan Marcos escribió de lo que Pedro le comentaba, de las experiencias que Pedro había tenido en su relación con Jesús. Volviendo un poquito a la vida de Juan Marcos, vemos que decíamos recién que él había ido y había salido con Pablo y Bernabé a la misión. Pero en un momento, Juan Marcos decide no seguir y se quiere volver a Jerusalén. Entonces esto provoca el enojo bastante grande de Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la visión de Pablo se estaba volviendo atrás Juan Marcos. Entonces esto le desagradó mucho y produjo un gran enojo. Bueno, corta. Entonces esto produjo el enojo de Pablo con Juan Marcos. ¿Por qué? Porque en su visión se estaba volviendo atrás. Entonces, la pelea fue entre Pablo y Bernabé a tal punto, por causa de Marcos, que se separaron. Entonces, Pablo siguió su misión con Silas y Bernabé con su primo Juan Marcos.
Miren hasta qué punto habrá sido el enojo, ¿no? Se tiene que tratar de algo bien grande como para que eh, produzca una discusión tan grande entre Pablo y Bernabé, de manera que se dividan y sigan solos. Bueno, siguiendo adelante con la historia, vamos a ver que años después, Pablo lo manda a llamar a Juan Marcos y le encarga a Timoteo que lo traiga porque le es útil para la administración. Esto nos habla de que el apóstol Pablo había cambiado su manera de pensar acerca de Juan Marcos. Y pese a que había fallado, o a que no había estado según su criterio a la altura, ahora estaba dispuesto a restaurarlo. Ahora hablaba bien de él y ahora lo consideraba útil para la administración del Evangelio. Miren cómo cambió la vida de Juan Marcos también. Esto nos habla de que una vez que tuvo este incidente de Juan Marcos con Pablo, Juan Marcos tampoco es que se ofendió o que dejó de servir, porque el testimonio que tenía en su iglesia era muy bueno, por lo cual tuvo una nueva oportunidad en el apóstol Pablo. Me imagino el apóstol Pablo una persona bastante estricta y de carácter. Uno podría pensar que en ese viaje, cuando surgió el conflicto, alguna exigencia de Pablo causó malestar en Juan Marcos y en Bernabé, y esto provocó una especie de división. Cosas que también pasan en los tiempos actuales, ¿no? Donde a veces se generan discusiones y de pronto cada uno toma por su lado. Pero lo bueno es que esta historia termina bien, porque Juan Marcos fue completamente restaurado y siendo valorado por Pablo como una persona útil para la predicación del Evangelio. Fíjense que el apóstol Pedro ahora se refería a Juan Marcos llamándolo mi hijo. Esto lo pueden ver en 1 de Pedro 5:13. Dice, es posible que Marcos se haya basado en los recuerdos personales del apóstol Pedro, pero también el mismo Juan Marcos se encontraba en una situación de privilegio para relatar él mismo lo que había visto por participar en la iglesia de Jerusalén. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ver, ya que hablamos del autor, quién era este Juan Marcos. Entonces vemos que Juan Marcos, hijo de María, estaba en una situación privilegiada. El apóstol Pedro lo llamaba su hijo, participó también con Pablo y Bernabé. Entonces estaba en una situación privilegiada para ser un evangelista, para escribir su propia visión del Evangelio, siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahora evidencias externas de que Juan Marcos fue el autor de este Evangelio. Por ejemplo, Papías, que vivió del 100 al 115, cita a Eusebio en la historia de la iglesia y hace referencia a que Marcos, siendo el intérprete de Pedro, escribió su narración con mucha exactitud. O sea, en estos libros históricos hace referencia a que había un evangelio escrito por Marcos, ¿no?, que tenía que ver con las enseñanzas de Pedro, siendo intérprete de Pedro. Irineo, allá por los años 180, escribió su libro En contra de las herejías y decía que Marcos, el discípulo o intérprete de Pedro, también nos entregó por escrito lo que Pedro había predicado. O sea, otra fuente más que nos dice que Juan Marcos habló acerca o escribió acerca de las enseñanzas del apóstol Pedro. Clemente de Alejandría escribe algo parecido. Marcos escribió su evangelio sobre la base de las predicaciones de Pedro. La tradición acepta que Marcos escribió como portavoz de Pedro. Solo se discute la fecha, si fue antes de la muerte de Pedro y con su autorización, o fue después que murió Pedro, recordando las cosas que Pedro le había enseñado, le había comentado. El Evangelio de Marcos es básico en transmitir los recuerdos del apóstol Pedro, tan cercano a Jesús. Imagínense todo lo que Pedro tenía para compartir acerca de lo que vivió con Jesús, las enseñanzas de cuando caminó sobre el agua,
incluso de las negaciones, o cuando Jesús reprendió a Pedro porque estaba hablando algo que no estaba bien o no entendía el propósito de Dios en la muerte de la cruz. Entonces, todas estas cosas y tantas otras anécdotas que Pedro pudo haber contado, era todo lo que enriqueció el relato de Juan Marcos para escribir su evangelio. Entonces, bueno, vimos la evidencia externa con todos estos libros que hablan de un evangelio de Marcos que tiene que ver con las enseñanzas de Pedro. También tenemos evidencias internas, o sea, evidencias propias de la palabra. Entonces podemos ver que el sistema de redacción o la manera en que se redacta el evangelio es la manera propia de el que es un testigo ocular, de el que está hablando de algo que vio. Entonces, ¿por qué? Porque nombra detalles que solo pudieran hacer referencia un testigo ocular. Si no, el que no ve no hace ciertos detalles, por ejemplo, de qué color era la hierba en la multiplicación de los panes, o podemos ver también que Marcos hace referencia a que en la barca Jesús se acostó sobre un almohadón en la parte del timonel. Todo eso da como ejemplos de que Marcos era una persona que había estado presente, o si bien no estuvo presente él, lo estuvo Pedro, del cual recibió sus enseñanzas. También hay detalles gráficos, ¿no? Detalles gráficos que solo son propios de testigos oculares. Entonces, bueno, es esto de cómo Jesús dormía en la barca, la hierba que era verde, varias referencias a las miradas del Señor. Si buscamos en Marcos, no me quiero meter mucho en este tema para abarcar un poco más en esta clase, porque hay que meter todo en una clase de 1 hora, todo el Evangelio de Marcos, y esto es bastante complicado. Pero hace varias referencias a las miradas del Señor, qué características tenían. Esto es algo que solo un testigo ocular puede hacerlo, ¿no? Detalles en la curación del sordomudo, habla de detalles. Entonces, todo esto son evidencias internas, evidencias sensibles, físicas. También da detalles íntimos. Por ejemplo, cuando Jesús reprende a Pedro, habla también de cómo se sintió Pedro. Entonces esto tiene más sentido teniendo en cuenta que él está escribiendo acerca de las enseñanzas de Pedro. Referencias a los pensamientos de Pedro, esto está en Marcos 9, capítulo 9, versículo 6 y capítulo 11, versículo 21. También expresa punto de vista, ¿no? de Pedro en Marcos 9, 10. Entonces todo esto nos da bien la idea de que Marcos también escribió teniendo como base las enseñanzas de Pedro. El estilo gráfico que tiene Marcos incorpora detalles, muchos detalles en todo el Evangelio. Si ustedes lo leen, se toman el tiempo para leer con detenimiento el Evangelio de Marcos, van a ver que está lleno de detalles que son propios de un testigo ocular. Pudieran hacer el ejercicio también de subrayar algunos de esos para que se den cuenta de la cantidad de detalles de este tipo oculares que tiene el Evangelio de Marcos. Incorpora el presente histórico, ¿no? En el modo de redacción que tiene Marcos, utiliza un presente histórico, que esto es la manera que se describe las propias impresiones. Cuando alguien habla de lo que le pareció personalmente, lo que vio, qué sintió y demás, utiliza el presente histórico para expresarlo. Por ejemplo, dice, y vienen a él trayendo un paralítico. Marcos se hace eco de las impresiones de un testigo ocular. Utiliza la manera que utilizaría un testigo ocular, ¿sí? Evidencia también por analogía. El discurso de Pedro en casa de Cornelio, esto es muy importante, ¿no? El discurso de Pedro en casa de Cornelio tiene analogía con el Evangelio de Marcos.
tiene cosas muy, muy parecidas. En ambos se destaca Jesús como el siervo ungido. No me pierdan de vista que estamos tratando de respaldar que este evangelio fue escrito por Marcos bajo las enseñanzas de Pedro. Todo esto son evidencias externas e internas de la autoría de Pedro. Ahora vamos a ver en qué fecha pudiera haber sido escrito este evangelio. Y la pregunta, ¿fue escrito antes o después de la muerte de Pedro? Bueno, tiene que haber sido después. Por supuesto que esto no es matemáticas, a veces hay teólogos que interpretan otra cosa, por eso siempre que esté bien fundamentado, este tipo de cosas pueden ser escuchadas y demás. No tomemos nada de esto como una respuesta absoluta, pero sí hay una tendencia mayoritaria a creer que ha sido escrito después de la muerte de Pedro. ¿Por qué? Porque recordemos que el Evangelio de Marcos se enfoca en los gentiles. Si se enfoca en los gentiles, tiene que haber sido escrito después de que ellos tuvieran o hubieran visto clara la necesidad de predicarle a los gentiles. O sea, de entender que el Evangelio no era solo para los judíos, sino que incorporaba también a los gentiles. ¿Y cuándo pasó esto de incorporar que la predicación también abarcaba a los gentiles? Esto sucedió en el Consejo de Jerusalén en el año 49. Por eso ya nos da un parámetro de en qué fecha pudo haber sido escrito el Evangelio de Marcos. Entonces, si el Consejo de Jerusalén fue escrito en el 49 y Pedro murió martirizado en el 65, ahí tenemos un rango por el cual podemos ver que probablemente entre los años 50 y 60 tuvo que haber sido escrito el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Bueno, hay algunos rasgos que fueron destacados, ¿no? Del Evangelio de Marcos que vamos a ir a analizar ahora, ¿no? Primer rasgo destacable, la sencillez del plan. Simplemente ordena el plan de materia animada y gráfica, pero no de manera cronológica, no tiene un plan demasiado complicado como para ordenar sus escritos, simplemente ordena el material de forma que le permita poder transmitir de la mejor manera a los gentiles, de manera que se entienda la historia. Bueno, primero sencillez del plan, entonces. Segundo, rapidez de la narración. Sabía que le estaba escribiendo a los romanos, entonces quería algo práctico, no se iba a extender mucho. Él quería ir a lo que tenía que ser y nada más. No es que se iba a ir por las ramas o con demasiado detalle. Es un evangelio práctico, también abreviado. Característica de Marcos es que abrevia mucho los discursos, comparados con pasajes similares en Mateo y Lucas. Brevedad de la enseñanza. Omite discursos, abrevia mucho. Trata asuntos doctrinales como la tradición de los ancianos y el matrimonio. Muchas denuncias también de Jesús son retratadas en Marcos. Estas denuncias que hace Jesús contra la hipocresía y contra los escribas, ¿no? Todo esto tiene que ver con actitudes externas de religión, cuando él veía que el corazón de ellos no estaba detrás de esas acciones, sino que era simplemente algo externo. Esa es la actitud hipócrita. En el Evangelio de Marcos también se encuentra la característica de que tiene menos citas del Antiguo Testamento que Mateo, por ejemplo, como vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque no se dirige a los judíos, se dirige a los gentiles. Entonces, no tenía necesidad tanto de mostrar un puente con el Antiguo Testamento o el cumplimiento de las profecías, aunque sí hace alguna referencia de eso, ¿no? También como sabía que su público era gentil, tradujo frases arameas y las frases, las traducciones, están en las mismas citas bíblicas.
Por ejemplo, usa expresiones como talita cumi y enseguida dice que significa niña, levántate. Esto lo pueden encontrar en Marcos 5:41. También Efata 7:34, Moanaerges, Eloí, Eloí en 15:34, son palabras que al mismo tiempo enseguida pone su traducción, ¿no? Esto tenía que ver con el público, que él sabía que lo estaba escuchando, o mejor dicho, que lo iba a leer. No fue necesario que incluyera una introducción biográfica de Jesús, ni la genealogía, para su propósito, solo mostrar a Jesús como un siervo ungido para hacer su obra. El Evangelio de Marcos entonces no incluye la biografía de Jesús, todo el tema del nacimiento, todo esto, sino que va directamente a lo que le interesa mostrar. Tampoco se ocupa de largas genealogías. Entonces, simplemente se ocupa de mostrar a Jesús como siervo ungido para hacer su obra. Entonces, esto en cuanto al cómo se caracteriza este Evangelio de Marcos, cuáles son sus características. Ahora vamos a ver un poquito de la finalidad de su obra, la finalidad de este Evangelio. Marcos quiso darle a los creyentes gentiles los datos más importantes sobre la persona y obra del Salvador, presentándolo como Mesías, siervo. Esto es importante que lo tengamos en claro. Recordamos que Mateo lo presentaba como el rey, como el Mesías rey. En este caso, Marcos lo presenta como el Mesías siervo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando empezamos a hablar de evangelios sinópticos, cada visión iba a complementar la visión del otro. O sea, la visión de un evangelista complementa la del otro. ¿Para qué? Para que tengamos una idea mucho más completa, una idea mucho más acabada de lo que fue el ministerio de Jesús y lo que fueron sus enseñanzas, fueron sus milagros, su doctrina. Entonces, al tener varias miradas de esos mismos hechos, tenemos una visión mucho más completa. Entonces, ahora Marcos presenta a Jesús como el Mesías siervo. Marcos presenta a Jesús también como el siervo de Dios. Mateo lo hizo como el rey, Lucas como el hombre perfecto y Juan como el verbo encarnado. Lo repito, Mateo lo hizo como rey, Lucas como hombre perfecto y Juan como verbo encarnado. Marcos entonces lo presenta como el siervo de Dios. ¿Dónde se ve esto, por ejemplo? En una cita que tenemos en Isaías 52:13 que se profetizó y que ve su cumplimiento en los capítulos 15 y 16 de Marcos, ¿no? ¿Recuerdan esta cita? Este es mi Hijo amado en el cual tengo puesta mi complacencia. Esto sucede en el bautismo de Jesús, donde se escucha la voz en los cielos que dice esto: este es mi Hijo amado en el cual tengo puesta mi complacencia. Entonces, esto es importante para mostrar que Jesús es el siervo de Dios. Por eso Dios tiene su complacencia en él, porque es su Hijo amado, pero también el siervo de Dios. El texto clave que podríamos llamar o darle mayor importancia en Marcos es Marcos 10:45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En el capítulo 14 al 16 vemos cómo el siervo pone su vida para redimir a muchos. Pero antes, del capítulo 1 al 13, se nos muestra a Jesús como realizando actos ejemplares de servicio, de amor y poder en favor de los hombres. O sea, los primeros capítulos hablan de Jesús sirviendo a los hombres y los capítulos 14 y 16
El siervo ya pone su vida para redimir a la humanidad, para redimir a muchos. Muy bien, esto en cuanto al texto clave, hablamos de la finalidad de la obra y ahora vamos a hablar del material peculiar en Marcos. Ustedes recuerdan que hay muchos pasajes que son paralelos en los distintos evangelios, pero en cada uno de ellos hay pasajes que son peculiares. ¿Cuáles son estos pasajes peculiares, por ejemplo, en Marcos? Bueno, vamos a ver dos ejemplos que es un material exclusivo, que solo tiene Marcos, ¿no? Entonces, esto habla de, primero, los milagros de el sordo y el tartamudo. Esto está en en Marcos 7, 31 al 37, y también el ciego de Betsaida, que lo tenemos en Marcos 8, del 22 al 26. Son milagros solo relatados por Marcos. También hay parábolas que hablan de la simiente que crece en lo secreto. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 4 de Marcos, versículo 26 al 29. Les recomiendo que lean tranquilos en casa cada uno de esos pasajes porque son diferenciales, ¿no? Están exclusivamente tratados por Marcos. Bueno, vamos ahora a hablar de en qué escenario se escribió el Evangelio de Marcos. Bueno, se escribió geográficamente en varios lugares, según los capítulos, ¿no? Pero en capítulo 1, 14 al 10, 1, se desarrolla en Galilea. Donde transcurre todo, los relatos de Marcos es en Galilea. Pero luego también se habla de una ciudad Perea, que era el paso de Jerusalén a Galilea. Era cuando querían evitar Samaria para ir a Galilea, entonces no pasaban por ahí. Recordemos que estaban enemistados los judíos con los samaritanos, entonces cuando querían ir a Galilea utilizaban el camino de Perea para evitar tener contacto con los samaritanos. Luego en Jericó y Jerusalén, gobernados por los romanos, en la época de Poncio Pilatos, esto está en los capítulos 10, versículo 46, al 16, versículo 14. La Gran Comisión probablemente se desarrolló en Galilea. Entonces, todo esto son el marco geográfico donde se desarrolla la redacción del Evangelio de Marcos, ¿no? Todo lo que pasaba alrededor, las ciudades, donde los hechos relatados tenían lugar. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más acerca de algunas cosas que comencé en las clases anteriores y hablábamos de evangelios sinópticos y de lo que se llama el problema sinóptico. Problema sinóptico habla de similitudes que tienen los evangelios, diferencias que tienen y en todo caso si hay dependencia literaria entre ellos. ¿Qué quiere decir dependencia literaria? Quiere decir si uno tomó de base al otro, si ciertos pasajes fueron tomados, por ejemplo, de Marcos, para los que piensan que Marcos fue el primero de los evangelios. Entonces, como Mateo y Lucas tienen mucho material que también aparece en Marcos, es probable que hayan tomado a Marcos como fuente para la redacción de sus evangelios. Otros dicen que Mateo y Lucas pudieron ser escritos antes y el posterior es Marcos. Mateo y Lucas tienen muchas cosas en común, pero también recordemos que hay material exclusivo en cada uno de ellos. Entonces, el problema sinóptico es, ¿de dónde sacaron la información? Un evangelista tomó la información del otro para redactar su evangelio, o tomaron todos los evangelistas un documento externo que pudiera ser lo que los teólogos llaman un documento Q, ¿no?
un documento desconocido, pero que pudieron haber tenido en esa época como fuente de la cual sacaron todas las enseñanzas que redactan en los evangelios. Fuera de eso, puede ser también que no todos hayan tenido como fuente el documento Q, sino que algunos tomaron de un evangelista anterior y otros sí de un documento externo. Por eso vamos a ver qué se establece para comparar o para determinar si hubo dependencia literaria entre ellos. Entonces los estudiosos, para determinar esto, establecen el sistema de sinopsis, que trata de identificar las similitudes que hay entre los evangelios. Entonces, sinopsis, ¿qué es? Comparación. Se ponen los pasajes que son similares, uno con otros, y ver qué similitudes hay, qué diferencias hay, y bueno, entonces se analiza y se compara. ¿Qué se compara? Vocabulario o frases, el orden que cada autor utilizó, material entre paréntesis o explicativo, citas al Antiguo Testamento, todo eso nos pudiera hablar de que hay una dependencia literaria. Perdón. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, quiere decir en pocas palabras o de manera más simple, si dos autores utilizan un lenguaje parecido o similar o casi idéntico, esto pudiera indicar que hay una dependencia literaria entre ambos. Y lo contrario también funciona, ¿no? Si utilizan un estilo completamente diferente, si utilizan frases que no tienen nada que ver una con la otra. O también podemos analizar el orden que utiliza un evangelista. ¿Es parecido al que utiliza el otro? Si fuera así, nos daría un elemento más para pensar que uno fue tomado como referencia para el otro. Las similitudes en las frases también se pueden apreciar en algunos dichos de Jesús, que son reproducidos casi de manera idéntica en los distintos evangelios. Por ejemplo, en cuanto a la predicción que hizo Jesús sobre su sufrimiento, Mateo 16, 21 y Marcos 8, 31, 33, y también lo vemos en Lucas 9, 22. Esta clara similitud en las palabras utilizadas parece sugerir una evidente dependencia literaria entre los evangelios. Es por lo que hablábamos recién. Hay frases usadas que son casi idénticas, que sería raro pensar que cada evangelista individualmente utilizó las mismas frases, salvo que hubieran reproducido literalmente los dichos de Jesús y todos los recordaran exactamente igual, lo cual pudiera ser bastante difícil. Pero sí, esto indica que si hay frases en común, también hay dependencia literaria. Yo sé que no me pueden hacer preguntas en este momento porque estamos utilizando este sistema virtual, pero si hay preguntas, me pueden escribir a mi dirección de email para que no tardemos mucho tiempo en responder estas preguntas. Mi dirección de correo, por si no lo tienen, es danielsangaro@cbcortaglobal.co. danielsangaro@cbglobal.co. Entonces ustedes me mandan preguntas, alguna cosa que le pudo haber resultado difícil, todo, y bueno, de esta manera hacemos algo parecido como que si estuviera de cuerpo presente dando la clase como cada lunes, ¿no? Entonces, hablábamos de que hay una dependencia literaria, o probablemente la haya. Entonces, esto nos da dos posibilidades. La primera es que Marcos haya sido el primero en escribir su evangelio, por lo tanto, Mateo y Lucas dependieron de él. Esta posición es seguida por muchos estudiosos
que apoyan la teoría de la prioridad en Marcos. O sea, los que apoyan la preeminencia de Marcos, entonces tienen esta teoría donde dice que Marcos fue el primero y todo lo demás viene después. O sea, Mateo y Lucas tomaron material de Marcos para escribir sus evangelios. La segunda opción es que Mateo y Lucas hayan escrito primero, por lo tanto Marcos utilizó ambos para la redacción de su propio evangelio. Porque las similitudes entre Mateo y Lucas son tan grandes que ya sea antes o después siempre van en grupo, ¿no? Van los dos juntos. Entonces otros dicen, no, el primero fue Mateo y Lucas, ellos dos escribieron primero, por lo tanto Marcos utilizó ambos para la redacción de su propio evangelio, e incluso como el evangelio de Marcos es más breve que los otros dos, Marcos vio la necesidad de abreviar o de quitar algunas cosas. ¿Por qué? Porque quería, como vimos antes, realizar un evangelio abreviado por el público que tenía, que eran los romanos y que eran los gentiles. La teoría de que Mateo y Lucas fueron los primeros y Marcos tomó material de Mateo y Lucas se llama la hipótesis Griesbach. Se lo deletreo seguramente. Si estuviera presente me estaría mirando con cara rara y diciendo, a ver, deletrémelo por favor. Bueno, lo voy a hacer. Es Griesbach y es Griesbach. Griesbach. Entonces, cuando hablamos de hipótesis Griesbach, es la hipótesis de la preeminencia de Mateo y Lucas sobre Marcos. Recordemos que en Mateo y Lucas hay gran cantidad del material de Marcos, ¿no? Entonces, por eso también nos hace pensar la otra teoría de que Marcos fue primero. También hay muchas similitudes en cuanto al orden que los evangelios le dan a los denominados periscopios o unidades narrativas. Cuando hablamos de periscopios, son las narraciones, son como trozos de narraciones que hacen los evangelistas. Esto se llama periscopio. Entonces, tenemos que analizar también el orden que cada evangelista le da a estos periscopios. Esto pudiera también hablarnos de una dependencia literaria. Un ejemplo de esto lo encontramos en el relato de la sanidad del leproso, ¿no? Entonces, los periscopios pueden tener un orden temático, cronológico o geográfico, pero de cualquier manera se puede apreciar gran similitud en el orden que ellos tienen en los tres evangelios. O sea, para hacerlo esto de manera más simple, los tres evangelistas ordenaron los periscopios o las narraciones de manera similar. Es otro argumento más a favor de que, en teoría, habría dependencia literaria entre ellos. Muy bien. Entonces, es notable la paridad en el orden entre los evangelios de Marcos y Lucas, solo con algunas excepciones, por ejemplo, en el llamado de los 12. Algo parecido sucede entre Marcos y Mateo, donde hay mucha similitud en el orden, aunque con algunas pocas excepciones. Por lo tanto, el hecho de que los evangelios, en líneas generales, compartan el orden de los periscopios, sugiere una dependencia literaria entre ellos. Esto son teorías, insisto, ¿no? Donde ustedes pueden adherir a una de ellas, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con la que yo propicio. Sin embargo, la idea es que ustedes saquen sus propias conclusiones y puedan tomar una teoría o la otra, creyendo que hay más fundamentos que respalden que, por ejemplo, Marcos fue primero, o que Mateo y Lucas, por el contrario, fueron los primeros y Marcos copió de ellos. Acá no se trata de darles una pauta para que todos creamos lo mismo,
sino que como hay tanta controversia en este tipo de cosas y hay tanta literatura cristiana, de teólogos, de eruditos, dedicándose a esto, cada uno tiene sus propios fundamentos y son todos atendibles, porque no es de gente que improvisadamente se pone a opinar de algo, sino que han estudiado en profundidad cada uno de estos temas, entonces, pero todos tienen fundamento, pero claro, a uno le suena a veces contradictorio, ¿no? Entonces, ¿qué es primero, Marcos o Mateo y Lucas? Bueno, hay argumentos para las dos posturas, hay más posturas también, que después vamos a ver, pero el tema es que ustedes vayan leyendo y desarrollando su propia posición al respecto. No pretendo que se queden conflictuados con este tema, que no saben qué hacer con este conflicto, sino que después de ver las distintas variantes, ustedes puedan ser capaces de tomar su propia posición al respecto, para que, bueno, también lo puedan explicar cuando alguien les pregunte. Es bueno saber en profundidad de la Biblia y por qué se escribieron las cosas y por qué hay tantas coincidencias entre los evangelios. Muy bien, de igual forma los evangelios también tienen en común comentarios parentéticos o materiales explicativos. ¿Qué son comentarios parentéticos? Comentarios entre paréntesis que hacen los evangelistas y que son similares entre ellos. Esto apoya también el tema de la dependencia. Entonces, esto puede indicar dependencia literaria, que ambos pudieron haberse basado en un mismo recurso. Es un ejemplo de esto la frase parentética, el que lee entienda, que comparten Mateo y Marcos, aunque esto no aparece en Lucas. Pero Mateo y Marcos utilizan la frase, el que lee entienda, ¿no? Esto indica dependencia literaria entre ellos. Esto lo pueden encontrar en Mateo 24:15 y en Marcos 13:14 al 16. Entonces esto también nos habla de que pudiera haber una dependencia literaria entre Mateo y Marcos. Espero que no se estén mareando demasiado con todo esto, pero es interesante saberlo, ¿no? Para poder dar las propias explicaciones. Algunos argumentan en contrario, sosteniendo que solo se trata de una fiel reproducción que ambos evangelistas hicieron acerca de las palabras de Jesús. También es posible. No es que haya copiado uno del otro, sino que ambos reprodujeron de manera fiel y literal lo que Jesús había dicho en su momento, ¿no? ¿Qué hora tenemos y a ver cuánto falta? Bueno, creo que vamos bien. Además, los evangelios sinópticos tienen similitudes en las citas del Antiguo Testamento. Las mismas pueden asumir una variedad de formas. Algunas son estrictas, traducciones del Antiguo Testamento hebreo al griego. En otros casos, asumen la forma de traducciones literales de la Biblia Septuaginta o de los Targums. También pueden identificarse paráfrasis o bien referencias conjuntas a varios textos del Antiguo Testamento. Cabe concluir que, salvo algunas pocas excepciones, los sinópticos comparten literalmente las mismas citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 11 al 20, Mateo 11:20, Marcos 1:2 y Lucas 7:27 se cita conjuntamente Éxodo 23:20 y Malaquías 3:1. Estas son cosas para que después con tranquilidad ustedes puedan ver en su casa cómo este tipo de citas estarían hablando de una dependencia literaria entre los evangelios y las redacciones que cada evangelista hizo. Bueno, todo esto espero que no sea demasiado complicado
y que, bueno, las preguntas que ustedes tengan la pueden hacer. Yo quiero parar acá porque me parece demasiada información junta, no quiero avanzar más sobre este tema de los evangelios sinópticos donde hay varias citas y donde hay muchas cosas que hay que sentarse con la Biblia para analizarlas y ver las coincidencias, las similitudes y demás. Entonces, bueno, yo sigo dando unos minutos más, a ver si me alcanza el tiempo, porque realmente todos estos temas son muy ricos en el análisis, ¿no? De todo lo que tenemos que analizar acerca de estos evangelistas, repasando, pues ya entiendo que quedan pocos minutos. Tenemos en cuenta que entonces Marcos escribió un evangelio desde un punto de vista distinto al evangelio de Mateo. ¿Para quién escribió Marcos? Para los gentiles. Y Mateo, como ustedes recuerdan, ¿para quién? Para los judíos. Los gentiles eran romanos, entonces Marcos tuvo que hacer un evangelio abreviado. ¿Cómo representó a Jesús Marcos? Bueno, lo representa como el Mesías siervo. Quiso representar que el Mesías esperado, el Mesías profetizado, era también el siervo de Dios. Entonces, ustedes recuerdan que Mateo quiere representar a Jesús como Jesús el Rey. El Rey, Mesías y Rey, el Mesías esperado, pero también un Rey que vino para salvación del mundo, el Rey del que hablaban las profecías del Antiguo Testamento, que ese Mesías era Jesús. Entonces, tengamos en cuenta y no nos confundamos las diferencias entre un evangelio y el otro, para que entonces podamos identificar los propósitos que tuvo cada uno en hacer un evangelio desde un punto de vista distinto. Recuerden Juan Marcos. Juan Marcos de la Biblia fue completamente restaurado. Este compañero de viaje del apóstol Pablo y de Bernabé fue completamente restaurado y ahora era un siervo considerado por él. Recuerden que, y estamos repasando todo esto, ¿no? Que Pedro hablaba de Juan Marcos como el hijo amado, un hijo que, bueno, por eso Pedro le compartió todo lo que Pedro que tenía o lo que había aprendido de sus citas, de su experiencia personal con Jesús. Todo lo que tenía para enseñar Pedro se lo compartió a Juan Marcos y Juan Marcos escribió de todo esto. Un evangelio muy interesante para que ustedes puedan leer con detenimiento en casa, el evangelio de San Marcos. Recuerden que hay evidencia externa e interna. O sea, los que quieren discutir la autoría de Marcos, yo creo que no hay manera porque está atestiguado de manera externa y de manera interna que el autor fue este Juan Marcos del que habla la Biblia. Recuerden por los escritos que tuvieron ahí, ¿no? Y que los escritos de historiadores como Eusebio y demás. Entonces, bueno, sonó el teléfono. ¿Quién me llama? Papi, llamó Lucille. Faltan 5 minutos. ¿Lucille llamó? Sí. Yo estoy en Kuala Lumpur y me llamó Lucille también acá. Pero qué increíble. Bueno, muchas gracias. Entonces son los últimos 5 minutos, me tengo que apurar porque ya tenemos el aviso de que esta clase se tiene que acabar, ¿no? Que no puede durar todo el tiempo. Bueno, yo siento que también es mucha información junta, sobre todo así que ustedes no me pueden preguntar y yo sigo hablando, pero lo importante son estas cosas que estaba repasando recién, donde tengamos en cuenta el enfoque de Marcos, el enfoque particular de Marcos.
un evangelio muy práctico, un evangelio, si yo le pregunto, por ejemplo, en un examen, ¿cuál de los evangelios es el más corto? Ustedes saben que es el Evangelio de Marcos, ¿no? No es que se lo vaya a preguntar, pero de pronto si aparece una pregunta que dice cuál es el Evangelio más corto, me gustaría que estuvieran seguros en decir que fue el Evangelio de Marcos, sin duda. O qué Evangelio fue dirigido a los gentiles. Bueno, el Evangelio de Marcos también. Entonces, aunque esté hablando por video, recuerden que la tarea hay que hacerla para la clase que viene. No dejen de hacer la tarea, no dejen de leer, porque sobre todo leer la Biblia. O sea, la clase que viene vamos a estar hablando del Evangelio de Lucas. Entonces, me gustaría que antes de llegar a clase ustedes hubieran leído no solo el libro de texto, todo lo que habla de Lucas, sino el Evangelio de Lucas. Y subrayar en él las particularidades que ustedes encuentran, las cosas que son diferentes a los otros evangelios que estuvimos analizando. La clase pasada vimos el Evangelio de Mateo, hoy vimos el Evangelio de Marcos y la próxima el Evangelio de Lucas. Recuerden que Juan está en una situación diferente porque escribió de lo que fue investigando y de su propia revelación. Esto es el Evangelio de Juan, un evangelio completamente diferente, por eso no lo incluimos en lo que se llama evangelios sinópticos, sino es un evangelio con una perspectiva muy particular. Entonces tengamos en cuenta que siempre, claramente, cuando nos preguntan evangelios sinópticos, entonces Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los tres evangelios de los cuales nos encargamos en este curso y entonces tenemos que enfocarnos en ellos y también vamos a ver en los capítulos y en las clases que vienen, pero más adelante, en cuestiones doctrinarias acerca de Jesús, acerca del Mesías. Toda esta clase tiene que ver con y toca, aunque sea de costado, algunos temas teológicos que nosotros como ministros del Señor debemos saber. Así que bueno, redondeando, porque ya tengo el aviso de que ahora sí hay que cortar, le diría entonces que sigan orando por mí, que para este viaje, para el regreso a casa con bendición y para que todo lo que vamos a hacer por esos lejanos países sea un éxito y sea con la bendición del Señor. Oro por cada uno de ustedes también. Quiero cerrar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta clase y te pido que tu bendición esté en cada uno de los alumnos allá en el Instituto Zoe. Tú conoces sus peticiones, tú conoces sus corazones. Te pido para que estés bendiciendo, que estés tomando control de cualquier circunstancia. Y Señor, trae sabiduría de lo alto y trae tu paz y tu bendición en cada una de las áreas de su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dejamos acá entonces y nos vemos la próxima clase con otra clase más, otro capítulo más de Evangelios Sinópticos. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.